Mito a desmontar. La mujer no puede enseñar ni predicar. El peligro de hacer doctrina de un solo versículo. Para sostener esta idea se utilizan dos versículos de la Biblia, uno de ellos de 1 de Timoteo 2:12. Aunque fue escrito para una situación particular de la Iglesia, se sostiene que su aplicación no es particular sino universal. Así que en base a un concepto extraído de solo dos versículos bíblicos, por siglos, se ha mantenido a las mujeres alejadas de los púlpitos. ¿Qué quiso decir Pablo realmente? En primer lugar, es preciso tener claro algunas nociones de hermenéutica bíblica. Muchos leen literalmente sin considerar ni circunstancia ni contexto, lo cual, necesariamente lleva a error. Se debe considerar el propósito del escrito del autor y las razones que lo llevan a expresar lo que señala. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5:23, Pablo le señala a Timoteo que no beba agua, sino un poco de vino, a causa de su estómago. Es universal para todos, porque los que aplican 1 de Timoteo 2:12 dicen que es una regla universal y 1 de Timoteo 5:23 es particular, si es el mismo autor y la misma carta. Muchas secciones de la Biblia tienen aplicación universal. Sin embargo, hay que ser cuidadoso con algunas secciones que parecen contradecir al mismo autor. Pablo dice que la mujer no debe enseñar, pero en la siguiente carta alaba a Loida y Eunice, porque enseñan. ¿En qué quedamos? El texto dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 de Timoteo 2:12. Algunas preguntas básicas. ¿Está prohibiendo Pablo que la mujer enseñe en cualquier lugar? ¿Son las palabras no permito que enseñe una prohibición permanente? Posibles significados de lo que Pablo dijo. ¿Está Pablo prohibiendo que la mujer enseñe al hombre? Si esto fuera así, entonces, ¿es aceptable que la mujer enseñe a los niños? Si es así, ¿a qué edad los niños se convierten en hombres y no podrían ser enseñados? Si se considerara que dejan de ser niños al terminar la secundaria, significaría que ninguna mujer podría enseñar en la universidad. El problema es que al examinar la Biblia lo que vemos es algo diferente. En Hechos 18, 24, 26, Priscila y su esposo, Pablo la menciona a ella primero porque ella es la líder, enséñale a Apolos. En 2 de Timoteo 1, 5, Pablo elogia a Loida y Eunice por enseñar a Timoteo. Esto es una señal de que Pablo está hablando de otra cosa y no de lo que se supone, descontextualizando su pensamiento. Por lo tanto, y por la evidencia, las mujeres realmente pueden enseñar a los varones. ¿Está Pablo prohibiendo que la mujer enseñe o predique en la iglesia? Su demanda de silencio significa que es incorrecto que la mujer testifique en la iglesia, ore en público, lea la Biblia o participe. Lo extraño es que en el resto del Nuevo Testamento no hay nada de eso. Pedro anuncia que mujeres profetizarán usando al profeta Joel, Joel 2:28. Se menciona a las hijas de Felipe que profetizaban, Hechos 21:9. En 1 de Corintios 12:14, Pablo dice que se ha de profetizar y enseñar, y en ninguna parte dice que solo lo hagan los varones. Incluso en 1 de Corintios 14:31, dice que pueden participar todos. Por lo tanto, y por la evidencia, las mujeres sí pueden predicar y enseñar en la iglesia. Ahora bien, quiere decir que la mujer de la iglesia, siempre y cuando no lo haga autoritativamente, significa que la mujer no puede ejercer ningún cargo que suponga algún tipo de responsabilidad. No podrían ser políticas, gerentes, rectoras, ni nada que suponga poder sobre un varón. Lo extraño es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo muestran a mujeres en el ejercicio de puestos de liderazgo y nunca se menciona nada sobre que está mal hacerlo. Nuevamente, da la impresión de que Pablo está hablando de otra cosa. Por lo tanto, y por la evidencia, las mujeres sí pueden hablar y tener puestos de responsabilidad. ¿Qué pasaba en ese momento que hizo necesario las palabras de Pablo? Uno de los primeros hechos que resulta llamativo, y que ha sido documentado especialmente después de 1950, era la circulación de ideas gnósticas en las ciudades a las cuales se dirige la carta.
Pablo está intentando poner alguna salvaguarda para protegerse de dichas ideas que circulaban profusamente. En la cultura gnóstica, la mujer jugaba un papel preponderante, debido a la interpretación que daban del Génesis. En ella, los gnósticos enseñaban que la mujer trajo el conocimiento del bien y el mal. Eso significa que la mujer era vista como una especie de medium para traer conocimientos. En ese contexto, el del peligro que suponía el gnosticismo. Pablo escribe que las mujeres estaban esparciendo doctrinas peligrosas, 1 de Timoteo 4, 5, 13. Todas las mujeres, no, las que estaban influenciadas por el gnosticismo. Algunas de estas mujeres enseñaban que Eva liberó al mundo cuando escuchó a la serpiente. De allí esa postura tan férrea de Pablo de que la mujer fue engañada, argumento para refutar dicho concepto. ¿Qué significa la frase ni ejercer dominio sobre el hombre? ¿Qué significa la frase ni ejercer dominio sobre el hombre? La palabra griega que se usa aquí y traducida como ejercer dominio es autenteo. Es interesante que se la usa solo en este versículo en todo el Nuevo Testamento. Normalmente la palabra para autoridad en el NT es exousia. La palabra autenteo tiene una connotación muy fea en griego. El sentido que tiene es de dominar, usurpar o tomar control. En la literatura griega esa palabra se la asocia con violencia. El uso de la expresión hace suponer que las mujeres, que procedían del culto a Diana, estaban usurpando la autoridad de los líderes. A esas mujeres en particular, Pablo les hace un basta. La orden de Pablo no está relacionada con el género o el ser mujer, sino por lo que ese grupo de mujeres en particular estaba haciendo. Las mismas expresiones fuertes utiliza Pablo contra dos hombres que estaban transmitiendo ideas erróneas, Himeneo y Alejandro, 1 de Timoteo 1, 20. En Tito 1, 10, 11, Pablo dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores a los cuales es preciso tapar la boca. Lo extraño es que nunca se ha generalizado esta recomendación diciendo que todos los maestros varones deben ser callados. Pero, en el consejo anterior, como son mujeres, entonces, todas las mujeres deben ser calladas. Lo que evidentemente es una contradicción con lo que Pablo recomienda en otras cartas. En el equipo de Pablo había varones y mujeres que enseñaban, algunas de ellas eran, Febe, Romanos 16, 1. Priscila, 16, 3. Junias, 16, 7. Ahora, sabiendo que en ese momento de la historia casi todas las mujeres eran ignorantes, iletradas y poco cultas, estas mujeres deben haber sido sobresalientes. De hecho, el deseo de Pablo en 1 de Timoteo 2, 11, de que la mujer aprenda, era liberador en una época donde se consideraba que la mujer no debía aprender. Conclusión. Se les ha dicho por siglos a las mujeres que se sienten en la parte de atrás de la iglesia y que se callen, sin entender que todos, varones y mujeres, fuimos llamados a la misión. Es hora de volver a la Biblia, y la Biblia sola. Es hora de dejar el diabólico sistema del texto prueba, que saca citas de su contexto para probar lo que quiere.